En la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el día del Papa, nos reunimos para celebrar con alegría en nuestra Basílica Catedral de Lima a Cristo resucitado, centro y culmen de nuestra fe. Puestos en pie, iniciamos nuestra celebración.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Saludo a las autoridades civiles, militares y académicas presentes. En particular, las autoridades académicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Saludo a los señores embajadores. Saludo al señor cardenal, su eminencia Pedro Barreto Jimeno. Saludo a los arzobispos y obispos, en particular a su excelencia Monseñor Carlos Castillos Matasollo, arzobispo de Lima, que nos acoge en su catedral, y a su excelencia Monseñor Héctor Cabrecos Vidarte, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Saludos a los sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados y consagradas, diáconos y seminaristas, y a cada uno de ustedes, queridos amigos presentes. Saludo también a quienes desde todas las iglesias particulares del Perú se unen espiritualmente a nosotros en esta Eucaristía. En el pasaje del Evangelio que en breves momentos será proclamado, tomado de San Mateo, escuchamos la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De estas palabras se deduce claramente que es Cristo quien construye la iglesia. De hecho, Jesús dice, yo la edificaré. Y al mismo tiempo da a Pedro un ministerio vital, ser cabeza de toda la iglesia. Me alegra que esta mañana estamos todos aquí reunidos como pueblo santo de Dios que vive en Lima y en Perú para pedir a Dios por el sucesor de San Pedro, el Papa Francisco, a quienes le han sido entregadas las llaves para dirigir la Iglesia Universal. Nuestra oración se convierte también en acción de gracias por la cercanía y el cariño que siempre el Santo Padre manifiesta hacia nuestro país, que el mismo Santo Padre ha calificado como tierra ensantada durante su visita apostólica aquí en el país. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar dignamente los sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados, especialmente por las veces que no hemos sabido decir al Señor con todo el corazón y con toda nuestra vida,
como Pedro, tú eres para mí el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amen al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amen al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amen al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amen al Señor. Oremos. Oh Dios, que nos llena
hoy de santa y festiva alegría, en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. En la palabra de Dios nos encontramos con dos vidas que nos inspiran para seguir el camino de anunciar el Evangelio. Jesucristo confía su rebaño, la Iglesia, a Pedro, quien juntamente con Pablo, llamado por Dios para ser apóstol, son verdaderamente las columnas de la Iglesia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo a la cárcel, encargado de su custodia a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía intención de prestarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de
Contempadlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos en pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino
mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Excelentísimo señor nuncio apostólico, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, Eminencia Reverendísima, Cardenal Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo de Huancayo, Excelentísimo Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, Arzobispo de Trujillo y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Señor Ministro de Trabajo, Antonio Varela, Señora Ministra del Ambiente, Albina Ruiz, Señor Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, queridos embajadores y miembros del cuerpo diplomático, queridos hermanos en el episcopado peruano y obispos auxiliares, miembros del Cabildo Catedralicio, señor rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor Carlos Garatea, autoridades civiles y militares y otras autoridades académicas, hermanos y hermanas. La comunidad oraba insistentemente a Dios por él. A eso hemos venido esta mañana a nuestra Catedral de Lima, a orar insistentemente por el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, para que siga fortaleciendo la fe de la Iglesia en medio de las debilidades de esta Iglesia y también contando con la sabiduría de sus 86 años, para que la guíe, para que sea fiel a Jesús y él también lo sea en el trecho histórico de una crisis de larga duración, decisiva, epocal, casi definitiva para la vida de la humanidad. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos da un detalle. Pedro, apóstol, apresado por Herodes Agripa II durante la semana de Pascua, o también textualmente por Lucas, los días de los ázimos, es semejante a la detención de Jesús, que en el tiempo de Pilatos había celebrado también en el día de los ázimos la cena del Cordero Pascual e instituyó la Eucaristía. Esto nos hace ver que Pedro es el testigo de Jesús en una circunstancia similar y que el plan de Herodes Agripa era presentarlo ante el pueblo para ser ejecutado como a Jesús, pero después de Pascua. Con mayor razón el relato nos invita a ver en Pedro apóstol a alguien que transparenta a Jesús y que corre su misma suerte, la del peligro de muerte y también la salida resucitadora. En suma, Pedro,
testigo fiel y servidor de Jesús. Pero podemos también entender por qué oraba tan insistentemente la iglesia por él. Porque la iglesia conocía que Pedro, siempre animoso y entusiasta de Jesús, estaba también cargado de debilidades, tales que incluso se había negado a dar testimonio de Jesús, negando conocerlo, cuando contrastó la imagen triunfante que se hizo de él, como normal Galileo resentido, con la opresora Jerusalén, con la docilidad del siervo sufriente que Jesús mantuvo siempre y especialmente durante su pasión. La innegable sinceridad del camino del apóstol Pedro con Jesús no quita su debilidad humana, pero tampoco quita su disponibilidad a dejar que Jesús lo interpelara y lo inspirara. Por eso la iglesia oraba intensamente para que en el momento dificilísimo de Pedro actuara siempre como testigo de Jesús y no por sus locas ilusiones. En efecto, al apóstol no le faltaron locas ilusiones que lo sacaran de su pueblo, como decimos en un vals criollo. Como sucede a todo ser humano, varón o mujer en la vida, y le sucede también a todo creyente. El Papa Francisco, hace 5 años, en un día como hoy, fiesta de San Pedro y San Pablo, dijo unas palabras que logré escuchar personalmente. Aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y lineales, ambos eran de ánimo muy religioso, pero cometieron grandes equivocaciones. Y después de todos estos sucesos, confió en ellos, en 2 pecadores arrepentidos. Dice el Papa Francisco, podríamos preguntarnos por qué el Señor no nos dio como testigos a 2 personas irreprochables, con un pasado limpio y una vida inmaculada. Hay una razón, hay una gran enseñanza, dice el Papa, en todo esto. El punto de partida de la vida cristiana no está en el ser dignos. Con aquellos que se creían buenos, el Señor no pudo hacer mucho. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra capacidad. No es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle sus corazones. Insiste el Papa Francisco, Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo dijo de inmediato, soy un pecador. Pablo escribió que era el menor de los apóstoles, no digno de ser llamado apóstol. Mantuvieron durante su vida esta humildad hasta el final. Pedro crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de imitar a su Señor. Pablo encariñado con su nuevo nombre, que significa pequeño, y desapegado de aquel que recibió cuando nació, Saúl, nombre del primer rey de su pueblo. Comprendieron que la santidad no consiste en enaltecerse, sino en abajarse. No se trata de un ascenso en la calificación, sino de confiar cada día la propia pobreza al Señor, que hace grandes cosas con los humildes. ¿Cuál fue el secreto que lo sostuvo en sus debilidades?
el perdón del Señor. Dice el Papa Francisco en ese discurso, redescubrámoslos, por tanto, como testigos de perdón. En sus caídas descubrieron el poder de la misericordia del Señor que los regeneró. En su perdón encontraron una paz y una alegría irreprimibles. Con todo el desastre que habían realizado, habrían podido vivir toda la vida con sentimientos de culpa. Humanamente habían fallado, pero sin embargo se encontraron con un amor más grande que sus fracasos, con un perdón tan fuerte como para curar sus sentimientos de culpa. Solo cuando experimentamos el perdón de Dios, renacemos a la verdad. Por eso, hermanos, la Iglesia oraba intensamente, porque si hay algo de difícil en nuestras vidas en este tiempo de crisis total en el mundo, es que nos encerramos y nos creemos tener la razón, nos creemos incluso dioses, países, sociedades, personas. Tendemos a creernos perfectos y despreciamos unos a otros y especialmente despreciamos a los más vulnerables y marginados, ignorando que estamos ciegos y que eso nos lleva a destruirnos más porque renunciamos a lo más valioso que tenemos, nuestra humanidad sensible y necesitada de amor. Y la Iglesia ora hoy mucho más intensamente por el Papa Francisco, que pecador como todos, así lo ha reconocido muchas veces en estos 10 años, sea por el Espíritu testigo transparente del Padre Dios y de su Hijo Jesús. No es una homilía el lugar para recorrer y elogiar todas las maravillas y mostrar los límites de un papado y hacer una evaluación. Evidentemente, este papado está marcando decisivamente el dificilísimo momento de la historia que vivimos. Nosotros los peruanos tenemos su legado más importante en los mensajes que nos dejó en el 2018 y podemos revisarlos en casa. Solo quedémonos hoy con la transparencia que Francisco va siendo de Jesús y lo va haciendo para nuestro mundo, para nuestra iglesia de hoy y para el Perú de hoy. En aquella nota clave del proyecto de iglesia misionera en salida a las periferias que Francisco ha soñado, el proyecto de la sinodalidad. Y para eso, contemplemos el texto en sus dimensiones sinodales, el texto del Evangelio. Jesús camina con sus discípulos y llega a Cesarea de Filipo. Primera muestra de un Jesús sinodal. Camina con sus discípulos. Pero Jesús quiere también comunicarles, revelarles algo importante de sí mismo a ellos. Y para comunicarlo, no lo hace de golpe, más bien pregunta y escucha. Esto también es sinodal, preguntar y escuchar, palabra que hemos frecuentemente escuchado en el último tiempo en toda la preparación al sínodo que se realizará en octubre. No impone su proyecto, escucha lo que piensa la gente y lo que piensan el grupo que él ha llamado. Es todo menos un impositivo y un autoritario. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta es acerca de un personaje que se hizo popular durante la persecución del pueblo judío, la sanguinaria y cruel
persecución de Antíoco IV. Se escribió en ese tiempo el libro de Daniel, en el que se manifiesta que el Hijo del Hombre viene entre las nubes del cielo a salvar a Israel como juez. Pero la gente lo va a tomar popularmente y va a sentir que ese que debía venir como Hijo del Hombre entre las nubes del cielo ya estaba presente en su historia y estaba escondido, viviendo entre los más olvidados y últimos, y que se revelaría desde lo escondido. Y Jesús, escuchando lo que piensa la gente, no defiende en primer lugar su identidad para aclararla, ni les hace callar, ni corrige las opiniones que han mostrado y él quererse mostrar sin más. Jesús quiere entender los sentimientos de la gente sencilla, sus relatos, su narrativa, porque quiere servirlos comprendiendo lo que sienten y valorando su intuición. En efecto, la gente añoraba personas como Juan Bautista, como Elías, como Jeremías o los profetas, y ven en la figura de Jesús y del Hijo del Hombre a estos personajes que eran testimonio de sencillez y de bondad. Como en el Perú de hoy, que anhelamos personas como Carrión, como Daniel Alcides y como José Faustino, como Ugarte, como Bolognesi, como Quiñones, como Grau, como Rosa de Lima, como Martín. Es decir, testigos sencillos, pecadores, pero profundos testigos del bien, por reconocimiento de sus límites y pecados, no por su arrogancia, y dispuestos a dar la vida por la patria y el bien común. Este modo sinodal de Jesús llega a preguntar y a escuchar a sus discípulos también, esta vez por su propia identidad. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y escucha a nombre de todos la voz de Pedro. Y la respuesta de Pedro tiene algo muy interesante. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús valora esta palabra, pero sobre todo valora a Pedro como persona y lo felicita, lo declara feliz, bienaventurado, porque para decir eso, se ha dejado llevar por lo que Dios Padre le ha revelado en su experiencia de caminar con Jesús. De tal manera que también es sinodal esas palabras porque ha tenido en cuenta lo que el Padre le inspira. Y no por la carne ni la sangre, ni por sus locas ilusiones. Es esta apertura para depender de la inspiración del Padre lo que hace que Pedro, fundamento, roca de la Iglesia, sea su principal misión. La disponibilidad, la docilidad a renunciar a su loca ilusión y a la arrogancia pecadora. Así, solo así Jesús puede construir la Iglesia a partir de él. Y ese es el fundamento de toda vida cristiana y humana, la apertura a dejarse interrogar, interpelar, abandonar todo encerramiento empecinado e impositivo. Por eso el Papa Francisco lo está haciendo para este tiempo complejísimo y desafortunadamente arrogante, basado solo en el business, en el cálculo del Dios dinero, en las ambiciones de todo tipo, en el surgimiento de actitudes dictatoriales, guerreristas y arrogantes en todo el mundo, con desprecios y exclusiones hacia los vulnerables y excluidos y excluidas del mundo en que vivimos. Francisco es signo de Jesús que pregunta, escucha, valora, aprecia, mediante la participación de todos y todas como hermanos. Y así,
su nota clave de inmensa reforma eclesial que se avecina es la sinodalidad de Jesús, que hemos de plasmar como testigos en este mundo para hermanarlo y ayudarlo a impedir que se siga dividiendo, se destruya y se suicide. Por eso Francisco sigue e invita a seguir en toda la Iglesia el único camino que lleva a la salvación, acoger y vivir los mismos sentimientos de Jesucristo, que como dice la carta a los Filipenses, el cual, siendo de condición divina, no retuvo para sí su categoría de Dios, sino que se anonadó, tomando la condición de siervo, sufriendo como uno de tantos y sometiéndose a la muerte y una muerte de cruz. Hermanos y hermanas, el Papa Francisco, el Pedro apóstol de nuestro hoy, nos invita a seguir este único camino que conduce a la resurrección. Lo está promoviendo en la Iglesia, pero invita a creyentes y no creyentes de todas partes del mundo a que estemos dispuestos a ser sensibles a los sufrimientos de las mayorías de la humanidad y de la creación, y emprendamos el proceso regenerador de la humanidad. No olvidemos lo que dice el Papa: en sus caídas descubrieron el poder de la misericordia del Señor que los regeneró. Oremos pues por nuestro Papa Francisco, para que, guiados por su testimonio, lleguemos a nuestra conversión y a la regeneración de nuestro Perú y de nuestro mundo. Se ponen en pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridas hermanas y hermanos, todos juntos, por la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, elevamos a Dios Padre misericordioso nuestras súplicas. Oremos juntos y digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que bajo la guía del Santo Padre, el Papa Francisco, y de los obispos, sigan proclamando con valentía la novedad del Evangelio y testimonien con alegría y esperanza la fe en Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu de verdad y justicia mueva el corazón de nuestros gobernantes a la promoción del bien común. Oremos. Padre, escúchanos. Para que toda la Iglesia en nuestro país, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos,
no dejen de promover la paz y la reconciliación social. Oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres, por los que son humillados, tratados injustamente o abandonados, para que el Señor se les manifieste con su bondad y en nosotros crezca la caridad y la solidaridad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los enfermos, especialmente por los que están sufriendo a causa del dengue, para que experimenten la solidaridad y la cercanía del Estado, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros reunidos en el nombre del Señor, para que seamos colmados de gracias y bendiciones, seamos signos vivos de verdaderos discípulos y demos testimonio de nuestra fe en Cristo, siguiendo las huellas de los santos Pedro y Pablo. Oremos. Escúchanos. Dios Padre Todopoderoso, por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, escucha nuestras súplicas. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Junto al pan y al vino ponemos nuestro ofrecimiento personal, todo lo que somos y podemos, apoyándonos en Cristo, que se ofrece por amor nuestro. Acompañamos con el canto. Te ofrecemos, Señor, Gracias. este pan y este Gracias, vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los olores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza. Te ofrecemos, Señor, los olores también. Te ofrecemos, Señor, de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor,
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos, para consagrarla a tu nombre, y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo, y una misma corona asoció a los dos, a quienes venera el mundo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro y San Pablo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, sucesor de San Pedro. A mí, indigno siervo tuyo, a todos los obispos presentes, en especial a nuestro nuncio, Paolo Gualtieri, al orden episcopal, a los presbíteros, en especial a nuestro hermano el Padre Drago, que cumple 62 años de sacerdote hoy día, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, en especial al Papa Benedicto, donde esperamos todos juntos gozar de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz. Paz y los mejores deseos. Es nuestra fiesta hoy, ¿no? Gracias. Es del Papa. Gracias. Paz y bien. Paz y bien. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesucristo está presente, vivo en la Eucaristía, alimento de salvación. Con responsabilidad y respeto, los que deseen comulgar pueden acercarse. Acompañamos este momento con el canto. Son tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla, prodigio de amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Divino
sacerdotes, ministros de luz, consagrados por Cristo Jesús. A sus manos desciendes al oír tu voz, Cordero de Dios. A tus manos desciendes al oír tu voz, Cordero de Dios. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero. Sacramento, divino manjar, en tu seno Jesús se encarnó. Oh María, Sacrario de Dios, pura llena de gracia, Madre virginal, Reina celestial. Pura llena de gracia, Madre virginal, Reina celestial. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero. Sacramento, divino manjar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Se ponen en pie. Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Excelentísimo Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú, señor cardenal, señor arzobispo de Lima, hermanos en el episcopado, en el sacerdocio, en la vida religiosa, señores ministros, señores embajadores, señor rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hermanas y hermanos. Agradezcamos a Dios por esta gran celebración eucarística, presidida por el señor nuncio apostólico, por las intenciones y salud del Santo Padre, el Papa Francisco, en este día en que conmemoramos la solemnidad litúrgica de San Pedro y San Pablo. En esta celebración también reafirmamos nuestra fe en Jesucristo, nuestra fidelidad a la Iglesia y al Pedro de hoy, el Papa Francisco. Según los evangelios, la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que hoy hemos escuchado varias veces, sucedió en un momento decisivo de la vida de Jesús, cuando se dirigía a Jerusalén para someterse a la muerte en cruz, resucitar y ascender a los cielos, cumpliendo así su misión salvífica. Después de la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús pronuncia la declaración solemne que define para siempre el papel de Pedro en la Iglesia. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La responsabilidad conferida por el Señor a Pedro está arraigada en la relación personal que el Jesús histórico tuvo con él. Esta posición de preeminencia que Jesús confirió a Pedro se constata también después de la resurrección en muchos pasajes evangélicos. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Las palabras de Jesús se basan en tres símbolos con resonancias bíblicas e históricas en la iglesia: la piedra, las llaves y el atar y desatar. El primer símbolo, la piedra, también realzado por el juego verbal con el nombre de Pedro. Muchas veces en el Antiguo Testamento se canta a Dios como la roca inquebrantable y segura, la fortaleza inexpugnable, el pico rocoso infranqueable por las fuerzas del mal.
El Salmo 18, 2, 3 dirá: Te amo, Señor, mi roca y fortaleza, mi refugio, mi Dios, tú, mi roca, a quien me acojo, mi escudo y baluarte, mi poderosa salvación. En el Nuevo Testamento solo Cristo y Pedro reciben este apelativo. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular, aferrándose a Cristo, una piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. Pero nosotros también somos considerados como piedras vivas para la construcción de un edificio espiritual, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, y la primera carta de Pedro, capítulo 2. Jesús constituye a Pedro en la misión que le era propia. Lo hace signo visible de unidad y firmeza, haciéndolo participar de su función de piedra fundamental y decisiva. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya existe, que es Jesucristo, según San Pablo. El segundo símbolo, las llaves, hace referencia claramente a la responsabilidad de participación en la tarea y realidad de Cristo. Ahora bien, las llaves de una casa, de una ciudad, de un tesoro, son el signo del poder confiado a una persona en el ámbito administrativo jurídico. Pedro se convierte así en el camino a través del cual Cristo comunica visiblemente su palabra, sus dones de salvación y su presencia al interior de la historia. El tercer símbolo, expresado en el binomio verbal, atar y desatar, una terminología de origen legal que en el judaísmo indicaba el acto legal de prohibición y permiso y que refleja la responsabilidad encomendada a Pedro como guía en la moral y en el perdón de los pecados. Se trata de una misión en la que participan todos los apóstoles, como recuerda el mismo Cristo resucitado. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes les retengan les quedan retenidos. También Jesús le dice a Pedro: yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca. Hermanos, la oración de Jesús es el límite puesto al poder del maligno. Es la protección a la iglesia. Esta oración es a la vez promesa y misión. Esta oración salvaguarda la fe de Pedro y en ella la fe de la iglesia. Por ello, el sensus fidei ecclesiae, el sentido de la fe de la iglesia, que ama repetir mucho el Papa Francisco. La tarea de Pedro consiste, pues, en no dejar que la fe en Jesús se debilite, sino que se fortalezca siempre ante la cruz y ante todas las contradicciones del mundo, hasta que el Señor vuelva. El Señor no ruega solo por la fe personal de Pedro, sino también por su fe como servicio a los demás. Y esto es exactamente lo que quiere decir con las palabras: y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Hermanos, hermanas, así lo entendió la iglesia y así lo retrató San Jerónimo en el siglo V en su carta al Papa San Dámaso, cuando dice: he decidido consultar la cátedra de Pedro, donde se encuentra la fe que la boca de un apóstol exaltó. Vengo ahora a pedir un alimento para mi alma, donde un tiempo fui revestido de Cristo.
Yo no sigo un primado diferente del de Cristo. Por eso me pongo en comunión con tu beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta roca está edificada la iglesia. Por eso el Papa, el Pedro de hoy, sigue siendo la piedra de Cristo. Sigue abriéndonos la puerta de la casa de Dios. Sigue ofreciéndonos la alegría del perdón e indicando el camino de la salvación. Y su ministerio petrino se derrama en la iglesia. Obra en el cuerpo visible e histórico de Cristo y nos guía hacia Cristo, piedra angular sobre la que se levantará la Jerusalén celestial. Hermanos, hermanas, en este momento de la historia, lleno de expresiones de escepticismo y de dudas, pero también rico en el deseo de Dios, reconozcamos en el Pedro de hoy, el Papa Francisco, nuestra misión común de testimoniar juntos a Cristo nuestro Señor y reconozcamos la gran labor pastoral que está haciendo el Santo Padre. Por eso me permito recordar. El Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica, nos ha entregado importantes encíclicas, exhortaciones y otros documentos importantes para la Iglesia. Por eso, acompañar al Papa Francisco en su magisterio es una tarea de principal importancia, dada la relevancia que ha adquirido la fuerza e identidad católica, sobre todo en el continente latinoamericano y también en la Iglesia Universal. El Papa Francisco ha cumplido 10 años como pastor universal. Un Papa, como se ha dicho, a sus 86 años, ha conducido y conduce a la Iglesia con fortaleza y sabiduría, a pesar que han sido tiempos de incertidumbre y dolor, marcados por la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis económica mundial y al interior de la Iglesia la bofetada y el dolor de los abusos sexuales. El Pedro de hoy, el Papa Francisco, ha enfrentado los problemas con valentía, humildad, sabiduría y firmeza, buscando que la Iglesia sea cada vez más transparente, misionera y anunciadora de vida nueva y esperanza. En estos 10 años han sucedido encuentros, viajes, escritos y gestos cargados de simbolismos realizados por un gran pastor de renovación y reestructuración. Y han habido momentos de silencio para el debido discernimiento. Ha celebrado misas multitudinarias, como la de su viaje a Filipinas, en que participaron cerca de 7 millones de personas, igual que en Brasil y Perú y otros países, y una adoración eucarística y bendición urbi et orbi para la ciudad y el mundo, en aparente soledad, como aquella celebrada en medio de la lluvia en la plaza de San Pedro, en la que oró por las víctimas del coronavirus en el momento más duro de la pandemia. El Papa Francisco ha escrito 3 encíclicas: Lumen Fidei, Laudato Si, Fratelli Tutti. También ha escrito otros 11 documentos importantes, como constituciones y exhortaciones apostólicas. La más importante sin duda ha sido Evangelii Gaudium, su primera exhortación apostólica y una verdadera hoja de ruta sobre su pontificado. Pero también Amoris Laetitia, Christus Vivit y Querida Amazonía, entre otras muy importantes. Asimismo llevó a cabo la reforma de la curia romana,
a través de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium y un nuevo enfoque del sínodo y la sinodalidad con Episcopalis Communio. A pesar de tener dificultades en sus rodillas y necesitar un bastón para caminar y silla de ruedas para movilizarse, el Papa no ha frenado su actividad. Trabaja intensamente en el sínodo de la sinodalidad y preparando el jubileo del 2025, peregrinos de la esperanza. Y planifica algunos viajes que se sumarán a las ya 40 visitas internacionales que ha realizado en su pontificado, entre ellas a 10 países africanos, a 18 países asiáticos, a 20 dentro de Europa y 12 al continente americano y latinoamericano. El Papa Francisco es el Papa de la Misericordia, la Iglesia Samaritana, de la eclesialidad, de la sinodalidad y del ecumenismo. Con él han adquirido especial relevancia temas como la urgente renovación eclesial y la vocación misionera de la Iglesia, el diálogo interreligioso, el rol actual de los laicos y especialmente de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, la sustentabilidad del desarrollo humano integral y con un permanente llamado al servicio de los pobres. Hoy, sus principales fuerzas las dirige a la construcción de la anhelada paz, no solo en Ucrania, sino también en otras regiones de los diferentes continentes. Finalmente, una vez más, hermanos, hermanas, recemos por el Papa Francisco y agradezcamos a Dios por su ministerio petrino de este gran pastor, primer Papa latinoamericano. Les pido un fuerte aplauso al Papa Francisco. Se ponen en pie. Himno pontificio. Oh,
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Dios, que los ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los llene de sus bendiciones. Amén. Amén. Quienes los ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, les conceda su ayuda para que sean testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengan la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra se mantienen firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tú reinarás, este es el grito que alimente solo nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, y nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación. Y nuestra patria y nuestro suelo, desde María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, y nuestra patria y nuestro suelo, que es de María la nación. Y nuestra patria y nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la única ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, y nuestra patria y nuestro suelo, que es de María la nación. Y nuestra patria y nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás en este suelo, te prometemos nuestro amor. Oh buen Jesús, danos consuelo en este valle de dolor. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria
sea en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra